historia de la música sagrada y sobre el oficio divino. Para poder entender la historia de la música sagrada, es necesario primero comprender de dónde nace esta práctica, y para eso es necesario primero tomar el tema del oficio divino. Como descendencia judía, adquirimos la costumbre de recitar ciertas oraciones a lo largo del día, y llegada la noche, de quienes los primeros cristianos se fundamentaron para dar gloria a Dios a través de los salmos y algunos textos bíblicos. Por ejemplo, en el libro de los Salmos encontramos diferentes expresiones. Salmos, capítulo 5, versículo 1. Voy a meditar sobre ti en la mañana. Salmo 119, versículo 62. Me levanto a medianoche para darte gloria. Salmo 55, versículo 17. Tarde y mañana y al mediodía alabaré y declararé, y él oirá mi voz. Salmo 119, versículo 164. 7 veces al día te he glorificado. En el siglo I, los apóstoles siguen la costumbre judía de orar a medianoche, tercia, sexta y nona. He aquí algunos ejemplos. En el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 9, dice: Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. En Hechos, capítulo 16, versículo 25, dice: Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. A todo el conjunto que conforman estos rezos se le denomina oficio divino. Con esto se dio origen al oficio, que consistía casi en los mismos elementos que el oficio judío. Sin embargo, se utilizaba como primicia salmos, citas del Antiguo Testamento, a las que con la llegada de los evangelios estos se incluyeron, así como las cartas y los hechos de los apóstoles, que quedaron plasmados a través de la tradición de la Iglesia, y en ocasiones cánticos que los presentes improvisaban. Cabe destacar que dichos cánticos eran basados en textos bíblicos, y de allí fueron naciendo los himnos que recitamos en la actualidad, pues la gloria de Dios se manifestaba en la libertad de expresar el amor a Dios por medio de estos. Esta era llamada la Misa de los Catecúmenos, que ha sido preservada casi en su forma original. Probablemente esta parte de la misa fue la primera forma del oficio divino, y al principio las vigilias y la sinaxis eucarística eran una sola. Las vigilias separadas de la misa se convirtieron en un oficio independiente. Durante el primer periodo, el único oficio celebrado en público era la sinaxis eucarística, con vigilias que la precedían, pero que formaban con ella un conjunto. La sinaxis eucarística, que comenzaba a atardecer, no terminaba hasta el amanecer. Las vigilias, independientemente del servicio eucarístico, se dividían naturalmente en 3 partes: el comienzo de las vigilias, u oficio del atardecer, las vigilias propiamente dichas, y el final de la vigilia u oficio matutino. Así, el oficio que hemos llamado oficio de la tarde o vísperas, el de la medianoche y el de la mañana, llamado matinés primero y luego laudes, fueron originalmente un solo oficio. El servicio del atardecer, vísperas, y el de la mañana, matinés o laudes, fueron gradualmente separados de él. Durante el día, la tercia, sexta y nona, horas usuales de oraciones privadas, tanto entre los judíos como entre los primeros cristianos, se convirtieron luego en las horas, así como las vísperas o laudes. Las completas aparecen como una repetición de las vísperas, primero en el siglo IV. Prima es la única hora cuyo origen y fecha precisos
se desconocen. Este desarrollo del oficio divino, en lo que se refiere a la liturgia romana, se completó a finales del siglo VI. Los cambios posteriores no fueron en puntos esenciales, sino más bien adiciones de importancia, como las antífonas a la Virgen al final de ciertos oficios, los asuntos del calendario y oficios opcionales como los del sábado o los de los difuntos, y la celebración de nuevas fiestas. Gracias al Papa San Gregorio Magno, tenemos la formación y fijación del antifonario romano, influencia que se ha cuestionado. Sin embargo, en el transcurso de los años parece segura y se reafirma su colaboración. Mientras que permitía cierta libertad en cuanto a la forma exterior del oficio, la Iglesia insistió desde la antigüedad en su derecho a supervisar la ortodoxia de las fórmulas litúrgicas. Bajo sus sucesores, la liturgia romana tiende gradualmente a sustituir a las demás, y esto es una prueba adicional del derecho de la Iglesia a controlar la liturgia. Desde el siglo XI, bajo el Papa San Gregorio VII y sus sucesores, esta influencia aumentó gradualmente. La música sagrada se deriva del oficio. En la tradición de la música occidental, la música sacra, o también llamada música sagrada, y en ocasiones, según la función y el contexto, música litúrgica, es toda aquella música que se ha concebido para cantarse, tocarse o interpretarse en los contextos litúrgicos o religiosos. En el Concilio Vaticano II, en el numeral 113, la acción litúrgica reviste una forma más noble cuando los oficios divinos se celebran solemnemente con canto y cuando en ellos intervienen los ministros sagrados y el pueblo también participa activamente. En este tema estudiaremos el primer modo de la respuesta de la palabra de Dios, el canto. Junto al canto es preciso tratar de la música, que no solo lo acompaña, sino que tiene ella sola una función en la celebración. El canto es una realidad religiosa en toda la Biblia, y particularmente en todos los evangelios. El propio Señor acudía a la sinagoga según su costumbre, y allí tomaba parte en el canto de los salmos. En la última cena cantó los himnos del rito pascual. Veamos el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículo 30. Sin embargo, no todos los santos padres fueron unos entusiastas al canto en la liturgia. Algunos, como San Juan Crisóstomo, fueron muy críticos, por entender que la música era un factor de dispersión y un halago a los sentidos. En la Edad Media, Santo Tomás se muestra un tanto cohibido al defender el canto litúrgico. Estas actitudes manifiestan que en la Iglesia siempre se ha existido una preocupación muy grande por el carácter auténticamente religioso y litúrgico del canto y de la música en el interior de las celebraciones. Los últimos y más notables ejemplos son la encíclica Musicae Sacrae, disciplina de Pío XII, la instrucción sobre la música sagrada de la Sagrada Congregación y la Constitución Sacrosanctum Concilium del Vaticano II, que dedica el capítulo 6 a la música. Este documento significa la culminación de todo un movimiento de restauración del canto gregoriano y de renovación del canto popular religioso. Después del Vaticano II, se produjo el fenómeno de la proliferación de una música muy difícil de enjuiciar, todavía desde el punto de vista de los criterios litúrgicos y pastorales del canto y de la renovación en la liturgia. Entre los documentos postconciliares dedicados a la renovación de la liturgia, hay que citar la Instrucción Musicam Sacramental de 1967, siendo muy numerosos los que se han ocupado del canto y de la música de una manera puntual. En este documento podemos observar de forma muy puntual los valores del canto de la liturgia, aunque casi nunca nos surge la pregunta ¿por qué cantamos en nuestra celebración? Es bueno dar las razones sobre esta actitud. El primer punto es que el canto expresa y realiza nuestras actitudes interiores.
siempre tomando desde nuestra fe el corazón. Habla para aclamar a Dios a nuestras peticiones y en comunidad. Punto número 2. El canto hace comunidad. Cantar nos unifica y nuestra fe nos hace uno solo, pues es la naturaleza de nuestra iglesia estar en comunión. Tercer punto. El canto hace fiesta. Nos da la algarabía del Evangelio, festejamos la libertad del oprimido y nos recuerda que es una celebración en comunidad que Cristo ha venido a salvarnos. Número 4. La función ministerial del canto. La música y el canto tienen dos puntos de referencia, el ritmo litúrgico y la comunidad celebrante. El canto sirve ministerialmente al rito celebrado por la comunidad. Y el punto número 5, el canto sacramento. Dentro de la celebración, el canto y la música se convierten en un signo eficaz, en un sacramento del acontecimiento interior. Dios habla y la comunidad responde con fe y con actitudes de alabanza. Se encuentran en comunión interior. El canto es un verdadero sacramento, que no solo expresa los sentimientos íntimos, sino que los realiza y los hace un gran acontecimiento.